Vectores. Un vector es una estructura de datos. Los vectores son como las arrays, pero los vectores se pueden cambiar de longitud en cualquier momento del código. Entonces, ¿cómo podemos inicializar un vector? Para inicializar un vector tenemos que añadir vector, añadirle el tipo de dato y ponerle un nombre. Va a dar error. ¿Por qué? Porque vector hay que incluirlo como librería para poder trabajar con ellos. Entonces, incluimos vector y ya se nos va el error. Ahora, hay tres formas de inicializar un vector. Está esta forma, que sería solo añadiéndole el nombre. Podemos inicializarlo poniéndole directamente un límite, porque claro, en las arrays obligatoriamente le tienes que poner un límite, pero en el vector puedes dejarlo así y ya se irán añadiendo datos que él ya se adaptará a la longitud que tipo le estás añadiendo los datos, ¿no? Entonces, la tercera forma para inicializar un vector sería lo mismo que antes, pero añadiríamos unas llaves y aquí directamente podemos ir poniendo los datos que queremos, por ejemplo, hasta el 5. Entonces, esas son tres formas de inicializar un vector. Como seguramente ya sabrás, los vectores no, en sí, cualquier estructura de datos que se ordene como en listas o que tenga un conjunto de elementos, siempre empezará por 0, después 1 y 2 y así sucesivamente. Entonces, está bien saberlo para no liarse y no empezar por uno y que después como se líe el código y no haga lo que tú quieres que haga. Entonces, ¿cómo podemos insertar datos en los vectores? Para insertar datos en un vector tendremos que hacer el vector.pushback y añadiremos aquí el valor que queremos, por ejemplo 10. Entonces vamos a saber si, como no sabemos si hemos añadido ese valor, o sea, yo ahora mismo no sé si realmente le he añadido 10 al valor, entonces vamos a comprobar si realmente se ha añadido. Entonces hacemos a corchetes 0, que sería la forma de señalar la posición que queremos, y antes tenemos que hacer code así. Entonces vamos a comprobar si realmente hemos añadido el valor. Tendría que imprimir por terminal un 10. Entonces, como has visto, realmente sí que se ha guardado el 10. Entonces, perfecto. Ahora, ¿cómo podemos inicializar un vector? O sea, añadirle los datos o sea, añadirle los datos así tipo que te ponen a ti, vamos a decir, por terminal te ponen 2, 3, 4, 1, 2 y vamos a decir 9, ¿vale? Te ponen esos 6 valores por terminal. Y tú dices, ¿cómo yo añado estos valores al vector? Entonces, ¿cómo vamos a añadirlo? Sería for int y es igual a 0 y menor 6, que sería la longitud de este conjunto de elementos. Ponemos y más y ahora ponemos int x, guardamos el valor en x, que esto lo que hará será coger 2, o sea, cuando y sea 0 cogerá 2, cuando y sea 1 cogerá el 3 y así sucesivamente. Entonces añadimos int x sin x y ahora llamamos el vector al que queremos añadirle algo, sería por ejemplo a, y le ponemos a.pushback x. Entonces esta sería la forma de inicializar un vector. También podríamos utilizar a y es igual a x. Esto lo que hará será que la posición, o sea, la posición de y en a será igual a x. Si por ejemplo y es 0, la posición 0 de y, que antes era 10, será reemplazada por 2, que sería el valor que tenemos aquí. Esta es la forma de inicializar vectores de solo un vector, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podemos hacer matrices con vectores. ¿Cómo podemos hacer matrices con vectores? Para trabajar con matrices tendremos que hacer solamente vector int, o sea, el tipo de dato que queremos, y ahora tenemos nuestro vector d, que es una matriz. Es un vector que tiene otro vector dentro que es tipo entero. Ahora, hemos
hemos aprendido cómo inicializar un vector de una sola dimensión. Ahora vamos a trabajar con vectores de 2 dimensiones. Entonces, si hay 2 formas de inicializarlo. Una es si sabes las dimensiones, o si no las sabes y tienes que, mientras vas tipo recogiendo los datos, diciendo, vale, va a ser esta longitud, va a ser esta otra y va a ser esta otra. Entonces, si sabemos que la longitud de nuestra matriz va a ser 5, vamos a hacer la matriz punto resize, vamos a ponerle aquí 5 y vamos a poner aquí vector int, que sería este vector de aquí, y le pondríamos 5. Ahora, ¿qué significa este 5 y qué significa este 5? Lo explico rápidamente. Este 5 de aquí simboliza el número de filas que va a tener nuestra matriz, que sería el número de vectores. Entonces tendremos 5. Y este va a ser el número de valores que va a haber en cada vector. Entonces, si esto es 5, 5, sabemos que será 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, los ceros son valores. Así hasta que se rellene todo el vector. Y así todo el rato. Si cambiamos este a 4, ya no será 0, 0, 0, 5 veces. Será así, 4 veces. Y si cambiamos esto a 4, esto lo volvemos a poner en 5, esta de aquí abajo se irá. Espero que haya quedado, espero que me haya explicado mejor, pero esa sería la idea de cómo funciona la función resize. Vamos a empezar con cómo inicializar un vector si ya sabemos las dimensiones. La idea es crear un for anidado, que esto será 5. Vamos a decir que este 5 es igual a, vamos a aquí poner int n es igual a 5, que sería como tipo la dimensión, serían las filas. Vamos a crear aquí m, que serían las columnas, y vamos a poner aquí n y vamos a poner aquí m para que quede más claro. Entonces aquí pondremos n, que será el número de filas, para que tipo quede más claro. Entonces i es menor a n y más. Después crearíamos otro for, claramente cambiando estos valores para que no se cambie el valor de i sumando aquí cuando vayamos a sumar, y se nos líe el programa y no haga lo que queremos. Entonces hacemos con j y con m, y ahora ya tenemos el for anidado con las dimensiones. Entonces harán este for de aquí dará 5 vueltas, que será el número de filas, y este dará 5 vueltas también con el número de columnas. Ahora, ¿cómo inicializamos esta matriz? Entonces hacemos int x como antes, le insertamos el valor y le ponemos aquí. Podemos hacerlo de 2 formas, pero voy a empezar con la que recomiendo. Sería utilizar la matriz, ponerle aquí j y ponerle j aquí y poner que esto es igual a x. ¿Esto qué hará? Cuando estamos añadiendo valores al vector 0, que sería el primer vector, directamente aquí sería d, este sería el vector 0, y si esto por ejemplo es 4, aquí será 4. Entonces sabremos que hemos añadido x en la posición, en el primer vector de todos, y en la quinta posición de ese vector. Otra forma sería utilizando pushback, que sería i.pushback x. Pero yo creo que se entiende mejor la primera forma, que sería esta. Ahora vamos a ver cómo podemos inicializar, cómo podemos inicializar una matriz sin saber n y m, sino que nos lo vayan diciendo mientras estamos por la terminal. Entonces vamos a comentar todo esto. Y ahora veamos, ¿vale? Tenemos vector d y vamos a decir que al inicio nos pasan n. Vamos a decir que nos ponen que van a ser 3 vectores. Entonces int n es igual a 3. Esto ponemos que i es menor que n y más. Entonces ya sabemos que van a ser 3 vectores. Ahora vamos a sacar int. Ese va a ser size del vector, porque nos van a pasar el valor de la longitud,
la idea es que nos pasen por terminar algo similar a lo que voy a enseñar ahora. Vale, es algo similar a esto. Nos digan el número de vectores, nos digan que ese vector va a tener 5 y aquí, por ejemplo, vamos a decir que 0 son valores, ¿vale? Entonces, 0, 0, 0, 0, 0, ¿vale? Y en la siguiente nos digan 4 y serán 4 valores. Y así, por ejemplo, nos pongan 6 y serán 6 valores. Esta es la idea. Esto es para que quede más claro de lo que estoy hablando. 3 es n, 5 sería 6, que irá cambiando. Y ahora vamos a intentar guardar estos valores en nuestra matriz. Entonces vamos a empezar poniendo aquí que int size, o sea, int size, y ahora vamos thin size. Entonces ya tenemos la longitud. Antes de esto vamos a crear aquí el vector int x, que va a ser el que vamos a utilizar para añadir valores. Y ahora vamos a hacer un for con la variable size que hemos creado antes. Aquí espérate que me he equivocado, que necesitamos j o la variable que queráis. J es menor a size, j más. Entonces, ahora qué haremos, int y, que será nuestra variable temporal, le insertamos el valor a y y se lo añadimos a x.pushback y. Entonces, ahora vamos a hacer como una ejecución en frío, ¿vale? Entonces vamos a tener 3 es igual a n, en el for añadimos que van a ser 3 vueltas, inicializamos, bueno, y ponemos que vamos a utilizar el vector x, creamos la variable size, le añadimos el siguiente valor que va a ser 5, hacemos un vector con esta variable de aquí, y ahora ponemos int y. Este va a ser el primer valor, entonces cogeríamos este, se lo guardaríamos en y y se lo insertaríamos a x. Y ahora por último paso tendríamos que hacer en nuestro vector, nuestra matriz d, le vamos a poner aquí d.pushback x, que sería el vector de antes. Entonces así inicializaríamos más o menos nuestro vector. Vamos a hacer una comprobación a ver si funciona, pero vamos ahora a hacerlo de esta forma, ¿vale? Entonces vamos a, como int n, vamos a decir que no van a ser 3, vamos a poner el valor que queramos, vamos a hacer esto. Entonces ya cambiamos el valor de n. Ahora vamos a comprobar si funciona. Entonces ahora insertamos el primer valor. Me ha faltado aquí el endline, perdón. Vamos a reiniciarlo, control C, reiniciamos, ¿vale? Y ahora insertamos aquí, yo quiero por ejemplo 2, yo no quiero tener este 6 de aquí, vamos a decir que yo solo quiero tener 2 valores, entonces cambiamos estas 2, ¿vale? Vamos a hacer 2, vamos a seleccionar que el siguiente vector va a tener 5 valores, como antes, y vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente quiero que tenga 2 y que sea 6 y 7. Entonces ya se ha guardado. Vemos que no ha dado ningún error, pero realmente se han guardado. Y ahora, ¿cómo podemos extraer estos datos? Que es lo que se puede decir que es lo más ahora mismo complicado, se podría decir. Pero tampoco es tan complicado. Entonces, cogemos n, que es la única variable que sabemos. Y ahora creamos aquí el size de antes. Pero size va a ser igual a nuestra matriz 0, o sea, nuestra matriz y, que sería que eso va a ser igual a la y como y es 0 seleccionará el primer vector y le cogemos la longitud. Entonces ya tendremos la longitud del vector que vamos a ver. Entonces hacemos aquí un for int j es igual a 0, j menor a 6 y j más. Y aquí hacemos lo de antes. Hacemos, bueno, ahora vamos a imprimir por terminal. Entonces sería code y sería d de i y aquí j. Y vamos a poner aquí un espacio para que se entienda de quién es quién. Y aquí ponemos, y aquí printeamos un endline para saber qué es el siguiente vector. Entonces ahora comprobemos que yo voy a copiar ya directamente lo que escribí antes aquí, control C,
lo inserto y ahora vemos que se nos ha guardado. Bueno, para que quede más claro voy aquí a hacer vamos a hacer para marcar cuando termina el input y cuando empieza el output. Entonces vamos a poner aquí un montón de rayas para que se entienda dónde termina. Vamos a hacer así, cogemos así. Vale, y ahora seguramente quedará más claro. Entonces insertamos los valores de antes, control C, control V y le damos a intro. Entonces esto es lo que tiene nuestra matriz: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 al siguiente vector. Entonces esta es la forma de jugar con vectores, con un solo vector o con una matriz. Y cómo poder inicializar una matriz sabiendo sus dimensiones o sin saberlas. Y ahora vamos a ver, bueno, por último, antes de que me tenga que ir, vamos a ver cómo podemos imprimir por terminal la que sabemos las dimensiones. Entonces vamos a comentar de nuevo esto para que no nos dé ningún error mientras estamos en código. Y ahora vamos a quitar esto, que sería como aquí está nuestro vector. Vamos a esto para que no nos dé error. Vale, este va a ser nuestra matriz con las dimensiones que sabemos y ya hemos insertado los valores. ¿Cómo lo podemos extraer? Pues es literalmente igual de sencillo que antes, pero en el otro tenemos que utilizar una variable temporal que nos diga la longitud del vector para antes poder utilizarla. Entonces, ahora vemos que para utilizar este solo tenemos que hacer D, I, J, le ponemos el espacio y con esto ya printamos los valores. Aquí vamos a hacer un code endline. Y ahora voy a ver cómo se insertaban los valores. Vale, pues ahora vamos a intentar inicializar este vector y vamos a ver lo que nos imprime. Entonces antes, para asegurar, vamos a poner aquí un margen. Entonces aquí hacemos así. Endline. Y ahora raneamos. Nos pone 10. Y ahora ponemos, como ya tenemos N y M, que aquí lo podríamos directamente pedir el input por terminal, pero no se lo vamos a pedir porque vamos a decir que queremos 5, 5. Entonces ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Entonces ya tenemos aquí una matriz de 5. Y ahora cuando le dé intro nos tendría que imprimir lo mismo que acabamos de escribir ahora. Y como estás viendo, se nos acaba de imprimir todo igual. Y bueno, yo aquí me despido. Espero que os haya gustado, hayáis aprendido mucho y sepáis ahora cómo manejar los vectores, cómo manejarlos cuando no saben los valores, utilizarlos con matrices. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos. Chao.